Buenos días, hermanos. Bienvenidos de nuevo un domingo más. Estoy contento de poder estar aquí después de 2 semanas que hemos estado fuera y, bueno, pues es un gozo veros. Así que vamos a empezar esta reunión. También damos la bienvenida a los que nos seguís desde casa a través de Internet y, pues nada, vamos a empezar nuestra reunión. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día de vida que nos das, tú que mantienes todo en marcha. Gracias también por poder juntarnos alrededor de Jesús, considerando su realidad, su persona, la obra de la salvación, que es la que nos trae aquí a través del pan y del vino, y también para tener tiempo de adoración y alabanza hacia ti, como Dios, que eres nuestro. Así que en tus manos nos ponemos y que seas alabado y bendecido y nosotros también. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy os traigo un tema del cual me parece necesario tocarlo, ¿no? Hablar de él. Le he dado un título un tanto arriesgado, pero creo que define adecuadamente lo que vamos a ver hoy, ¿no? El tema es el cristiano pringado, o más coloquialmente, el creyente pringao. Y frente a esta presentación, lo primero que vamos a hacer es definir el término pringado, porque además tiene varias connotaciones, algunas no demasiado favorables, ¿no? Pero la definición de este término, más cercana al tema que vamos a tocar, sería persona a la que le rodean situaciones difíciles o problemáticas, a menudo generándole consecuencias negativas de sufrimiento. Repito la definición: persona a la que le rodean situaciones difíciles o problemáticas, a menudo generándole consecuencias negativas de sufrimiento. Resumiendo esta definición, diríamos que la característica de una persona pringada son los problemas y el sufrimiento recurrente. Así que, aplicando esta definición al cristiano, diríamos que tenemos delante a aquel cristiano o cristiana que no levanta cabeza, que le vienen los problemas uno detrás de otro, ¿no? Voy a poner ejemplos, son ejemplos generales, ¿no? Obviamente no todos se cumplen en la misma persona, ¿no? Su matrimonio no funciona, no hay manera. Quizá el cónyuge no es creyente y problema tras problema, ¿no? O la situación contraria, es decir, una persona que no está casada, no tiene cónyuge y lo desea, no tiene pareja, ¿no? Y lo desea y no hay manera, ¿no? Los hijos, un mar de problemas. Posiblemente no son creyentes. Este hermano o hermana, además, no para de acumular problemas. Le vienen unas detrás de otras. Enfermedades que no esperaba, dificultades económicas, contratiempos inesperados, un sinfín de varapalos y a lo mejor esta hermana o este hermano se pregunta, bueno, ¿qué más me puede pasar? ¿No? Que casi estoy llegando al ejemplo de Job, ¿no? Un poco exagerado, pero bueno, ¿no? Este sería a grandes rasgos el perfil del cristiano pringado. Por contra, tendríamos la otra parte, al cristiano no pringado. Y el cristiano no pringado es aquel perfil de creyente que sobre todo abunda en las redes sociales. Tenemos a un líder, a un pastor o quien sea, ¿no? Felizmente casado, con unos hijos maravillosos, todos del Señor. Incluso están involucrados activamente en diferentes ministerios. Tiene unos nietos preciosos. Bueno, el pringao también los tiene, los nietos siempre son preciosos, ¿no?
pero sus ministerios, oye, son bendecidos y exitosos. En las redes sociales tienen miles de seguidores, ¿no? Son muy bien valorados en todas partes. Algunos escriben libros, dan conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos dos modelos de vida cristiana muy contrastadas, ¿no? Pero el que nosotros anhelamos y valoramos y del cual cantamos y predicamos es el tipo de vida cristiana no pringada, no pringado. Porque decimos que si uno tiene al Señor, lo tiene todo. Y todas las cosas les tienen que ir de maravilla. Aunque a veces es cierto que matizamos, bueno, sí hay problemas, pero lo decimos con la boca pequeña, porque realmente el modelo que nosotros deseamos es el cristiano no pringado. Por el contrario, como digo, el cristiano pringado, que tiene como modelo ideal el no pringado, al comparar el no pringado con el suyo, llega a la conclusión de que el motivo de lo que le está pasando es que el Señor no le ama. El Señor no le bendice. El Señor no contesta sus oraciones. O que el Señor está enfadado con él, realmente le tiene en contra, ¿no? O que debe tener algún problema o algún pecado oculto, como se dice tantas veces, ¿no? Porque es que no levanta cabeza, como he dicho en un principio. Por eso es un pringado. Por cierto que esta frase que tanto se repite sobre el pecado oculto no tiene ningún sentido bíblico, no es bíblica. Porque precisamente la Biblia enseña todo lo contrario. Es decir, que todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos del Señor, a quien tenemos que dar cuenta. Así que no existe el pecado oculto para Dios. No existe. Si acaso el pecado no confesado, que es otra cosa delante del Señor, pero oculto no. A veces esto lo usan algunos determinados pastores para saber la vida de sus ovejas, ¿no? Porque están súper interesados en controlar a la gente. Muy bien, ya tenemos definidos más o menos los dos modelos de vida cristiana. Voy a hacer una encuesta rápida. Hace mucho que no hago encuestas. No sé si os acordáis que hace años me dio por hacer encuestas durante los mensajes. Y vamos a coger como modelo o como ejemplo la vida del apóstol Pablo. Así que piensa unos momentos, ¿no? ¿En qué modelo, pringado o no pringado, pondrías en general la vida del apóstol Pablo? ¿Vale? Así que, si queréis levantar la mano aquellos que piensan que fue un cristiano pringado, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, espero que me acordarme. Vale, que levanten la mano los que piensan que la vida del apóstol Pablo, en líneas generales, fue la de un no pringado. 1, 2, 3. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por vuestra participación. No tendréis premio, pero bueno. Vale, vamos a verlo. No sé si recordáis el último mensaje que os di hace unos domingos sobre el tema fraude en el Evangelio. Y que estaba basado en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Veíamos en aquella ocasión cómo había llegado a la iglesia en la ciudad de Corinto unos superapóstoles, grandes apóstoles, una maravilla de apóstoles, que se habían adueñado de la iglesia, ¿no? Y la habían puesto en contra del apóstol Pablo, ¿no? Cuando, recordaréis, fue Pablo el que fundó la iglesia y además dedicó bastante tiempo a consolidar la iglesia en la ciudad de Corinto. Incluso estos superapóstoles, ¿no? Que iban muy sobrados, ¿no? Cuestionaron públicamente y pusieron a la iglesia en contra del ministerio y del apostolado del propio
Pablo. Por cierto, por lo que sabemos de estos superapóstoles, por lo que el apóstol Pablo dice acerca de ellos, los pondríamos en el perfil de los cristianos no pringados. Por eso eran súper, porque vivían de victoria en victoria. Vivían haciendo publicidad de su ministerio, cómo el Señor los bendecía y los usaba en la obra. Así que nos falta por investigar de una vez dónde pondríamos o en qué perfil pondríamos al apóstol Pablo, ¿no? Y nos vamos a ayudar de nuevo con la segunda carta a los Corintios. Vamos a realizar varias lecturas. Sería interesante pues tenerla en la mano, porque voy a dar prioridad al propio testimonio de Pablo antes de haré algún comentario, pero vaya, prácticamente lo que él dice de sí mismo está muy claro. Así que vamos a empezar por la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y versículos 11 y 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12. Ya sabéis que Pablo usa mucho la ironía en esta carta. Me he hecho insensato. Vosotros me forzasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada fui menos que los superapóstoles, aunque nada soy. En verdad, las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia, con milagros y prodigios y con poderes sobrenaturales. Paciencia, milagros, prodigios y poderes sobrenaturales. Claro, estas son las consecuencias de vivir una vida cristiana victoriosa y poderosa. Así que pondríamos al apóstol Pablo de lleno en el perfil de cristiano no pringado. Así que los que habéis votado por este perfil habéis acertado, ¿no? Él mismo lo testifica. Sin embargo, Pablo escribe más cosas en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Y vemos que hay otra cara de la moneda en la vida y el ministerio de Pablo. Una segunda cara que hay que considerar en ello. Así que vamos a investigarla. Voy a seleccionar las más impactantes, porque de hecho prácticamente toda la segunda de Corintios habla de esta otra realidad de su vida. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Un conocimiento glorioso. Pero este conocimiento lo tenemos tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes siempre en el cuerpo la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Atribulados en todo, en apuros de todo tipo, perseguidos, derribados, en agonía mortal, siempre con la muerte como amenaza. Es cierto que luego hay peros, luego volveremos a los peros, pero esta era la realidad del apóstol Pablo,
atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, en agonía mortal. Seguimos, capítulo 6, versículo 4 y 5. Capítulo 6, versículos 4 y 5. Antes bien, recomendándonos en todo a nosotros mismos como servidores de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer. Versículo 8. Por medio de honra y de afrenta, de infamia y de buena fama, como engañadores, pero veraces, como no conocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. En el cristianismo de las redes sociales, y en general en el nuestro también, no se habla del sufrimiento y del tiempo en el que estás metido en un túnel y no ves la salida. Es obvio que el Señor muchas veces permite en nuestra vida estas situaciones, estos problemas, todo tipo de problemas y de sufrimientos, a veces duros o muy duros, como lo permitió en la vida del apóstol Pablo. Al menos no lo esconde. Recuerdo una vez en una iglesia en la que habían prohibido pronunciar la palabra cáncer. No se podía hablar de cáncer en esa iglesia. Yo no sé cómo orarían por los hermanos que lo tenían. Sigamos al apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Los superapóstoles son servidores de Cristo, habló como si hubiera perdido el juicio. Yo más. ¿En qué? En milagros, en prodigios, en señales. Yo más en trabajos. Mucho más. Yo más. ¿En qué? En cárceles. Mucho más. En azotes, más severamente. En peligros de muerte, muchas veces, dice Pablo. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 noche y 1 día he pasado, dice mi versión, en lo profundo, en el mar, perdido. En viajes, muchas veces en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi raza, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cómo? ¿Falsos hermanos? ¿Hay falsos hermanos en las iglesias? ¡Madre mía! Habla de algunos en la epístola a los Gálatas. En trabajo duro y fatiga, en noches en vela, muchas veces, en hambre y sed, en ayunos forzados, repetidamente, en frío y en desnudez. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud por todas las iglesias.
¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? ¿Cómo vivía Pablo estas cosas también? Si es propio gloriarse, me gloriaré en las cosas de mi debilidad, no de mi poder, que no lo tenía tampoco. El poder es del Señor siempre, en las cosas de mi debilidad. Pablo era un cristiano pringado, y bien pringado. No se gloriaba en el poder, sino en la debilidad. Pablo no escondía sus numerosos problemas, que los tenía, y sus sufrimientos. En cambio, los superapóstoles que habían llegado a Corinto estaban en otro nivel. En el nivel de las redes sociales, donde todo es maravilloso y precioso y el poder del Señor, en fin, en milagros y todo lo que haya por ahí. En el de los cristianos exitosos, no pringados, como Pablo. Todo les iba bien, todo era éxito y victoria. Versículo 32 del capítulo 11. En Damasco, el gobernador del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Esto marcó a Pablo. Tú imagínate, no sé si en vez de coger el ascensor te pondrías en una canasta atada deprisa y corriendo y te bajaban de un muro alto. A ver. Pablo, como no sé si lo he dicho, lo recuerda como una mala experiencia. Y llegamos al capítulo 12, el capítulo 12, donde Pablo intenta explicar aquella visión que tuvo, no sabe muy bien exactamente cómo fue, en la que fue arrebatado a la presencia de Dios, a la misma presencia de Dios, al paraíso, donde escuchó palabras inefables, inenarrables, que precisamente no les ha dado al hombre conocer. Vaya experiencia, ¿no? ¡Qué pasada! ¿Te imaginas la cantidad de visualizaciones que tendría hoy en las redes sociales que Pablo hubiese explicado una experiencia así? Si veis, si os metéis, hay quien tiene visiones y revelaciones especiales del Señor Jesús, etcétera, etcétera. Estamos en el capítulo 12, versículo 5. De ese hombre que fue arrebatado al tercer cielo me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Aunque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí u oye algo de mí, aún con la grandeza de las revelaciones. Qué grande era el apóstol Pablo. Por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee a fin de que no me enaltezca. Es que yo he estado en el tercer cielo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Un poquito más de respeto, podría decirlo el apóstol Pablo. Por esto 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí y me ha dicho, mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. La segunda vez, que bueno, lo repite bastante, ¿no? El poder perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente, me gloriaré más bien en mis pringues, mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo. Por lo cual me complazco en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias por causa de Cristo. Porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. El orden es inverso. Gloriarse en las debilidades. Qué frase tan contradictoria, ¿no? Gloriarse en el pringue. Los superapóstoles, en cambio, se enaltecían de tener visiones y revelaciones de parte del Señor, que compartían con la Iglesia. Claro, nosotros queremos la victoria sin tribulación, pero eso no existe, no es bíblico. Lo normal y habitual es, perdona que te lo diga, el perfil del cristiano pringado. Eso es lo normal. Y vemos que Pablo no escondía esta realidad de nuestras vidas. Él mismo era un ejemplo de este tipo de cristiano. El problema lo tenemos en que pensamos que Dios solo actúa en los milagros y en los prodigios y en los poderes sobrenaturales. Y claro que lo hace, ¿no? Y en el éxito y la victoria. Pero no valoramos que el Señor sigue con nosotros, sosteniéndonos en medio de las tribulaciones y de los problemas. De ahí los peros, ¿no?, que veíamos en la primera lectura. Que a pesar de la vida cristiana pringada, Dios el Espíritu Santo sigue residiendo en nuestro cuerpo mortal, sigue estando con nosotros y nos sigue amando y nos sigue ayudando y nos sigue bendiciendo y nos sigue sosteniendo a pesar de nuestros sufrimientos y contratiempos, tal y como el apóstol Pablo tenía los suyos. Y ya hemos visto el listado, ¿no?, que no esconde ni uno, ¿no?, de todo lo que le había pasado en su vida. Claro, como os decía antes, cuando uno está viviendo las situaciones no ve la luz al final del túnel. Y dices, ¿qué pasa, no? Claro. Pero cuando has salido, cuando el Señor permite, a veces no lo permite, pero normalmente sí, ¿no? Cuando has salido o ves un poco de luz, dices, caramba, pues sigo vivo, o sea, aquí estoy, ¿no?, por la gracia de Dios. Así que, como decía antes, yo doy gracias al Señor por el ejemplo de Pablo, por ser íntegro y transparente en su ministerio y en su vida cristiana. Cuando soy débil, cuando estoy pringado de problemas y contratiempos, es cuando se puede comprobar más fácilmente el poder de Cristo en nuestra vida. Así que, hermanos, que el ejemplo del apóstol Pablo nos ayude un poco a cambiar la visión, sobre todo en medio de nuestras malas vivencias, ¿no?, cuando tenemos tribulación y no vemos que haya salida. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Piensa en esta frase.